lista y tiene un corazón dispuesto para hoy recibir la palabra, vayamos buscando ahí. Vamos a mirar hoy el capítulo 17 y con la gracia del Señor ver si lo cubrimos completo hoy. Así que vaya ahí buscando el capítulo 17 para que me acompañe a leerlo. Cuando usted tenga ya la porción de la escritura que hemos pedido, por favor, tenga la amabilidad de, si su condición de salud se lo permite, pueda acercarse poniéndose de pie, ahí donde usted está, ponerse de pie y poder entonces juntos leer la palabra. Yo la voy a leer, solo le pido que usted tenga a bien hacer lectura conmigo de la escritura en Éxodo capítulo 17 y vamos a mirar los versículos del 1 precisamente hasta el 16. Amén. Y dice la escritura: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Versículo 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios y Padre Celestial, en esta hora que hemos leído tu santa palabra, nos humillamos ante ti al reconocer que eres tú el que nos has de hablar, Señor. Concede a tu pueblo, a tu iglesia, a los visitantes, a las familias que estamos aquí, prestar atención a tu voz, que nuestro oído se preste a entender que eres tú a través de tu palabra el que vas a hablar, Señor. Que tengamos reverencia ante ti, Señor, y que podamos hoy ser esos recipientes de la gracia tuya, Señor. Te pido, Padre, que me uses
como ese instrumento para ser fiel a tu palabra al exponer el consejo bíblico, Señor, sin ocultar, sin, Señor, oh Dios, quitar nada. Líbrame de errores, Señor, y mira mis debilidades, Dios, están en tus manos para que tú, oh Dios Todopoderoso, te muestres tu poder en medio de tu pueblo y seas glorificado, Señor. Que no me vean a mí, Señor, sino a ti y a tu gloria y a tu gracia. Dame ese beneficio de poder apuntar a tu iglesia y a los amigos, a Cristo Jesús, al Evangelio de gloria que hoy vamos a ver en esta porción que acabamos de leer, Señor. Te damos gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asientos. Muchas gracias a Dios que nos concede tomar su palabra y venir hoy a poder glorificarlo y exaltarlo. Hoy en este tiempo que vamos a estar metidos en la palabra, en este capítulo 17, como hemos visto hasta ahora, hermanos, Dios respondió con gracia a las quejas precisamente de los israelitas al proveerle abundantemente agua, hermanos, al proveerle abundantemente de lo que ellos necesitaban. Y en este día yo quiero titular este sermón, Gracia y Misericordia en el Desierto. Y vamos a ver dos puntos. El primer escenario en esta historia del capítulo 17, versículos 1 al 7, vamos a ver precisamente que Dios le da a Israel precisamente lo que no se merece. Dios le da su gracia. Y luego en los versículos del 8 al 16 vamos a ver todo lo opuesto, hermanos. Dios no les da lo que ellos se merecen y ahí muestra su misericordia. Quisiéramos continuar pensando en que al Dios proveerle al pueblo de Israel, recordarles que el Señor les proveyó agua en el maná, como vimos el domingo pasado, no a causa de su murmuración, no a causa de sus quejas, sino a causa de su carácter santo y para que su nombre sea conocido en medio de ellos y que todas las naciones que los rodean puedan entender que yo soy el Señor, es el Dios todopoderoso de los cielos y de la tierra. Él proveyó, hermanos, no en respuesta a las quejas, no en respuestas a la murmuración, porque esas fueron actitudes pecaminosas del corazón de los israelitas, hermanos. Su paciencia al probarlos y darle sus leyes, eso es lo que estamos viendo aquí cuando Él responde una y otra vez. ¿Para qué lo está haciendo, hermanos? Les da a ellos y les muestra su gran amor, su gran misericordia, para que ellos aprendan a confiar en el Señor, para que ellos puedan apreciar la obra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Pues que estaban en un entrenamiento, como vimos la semana pasada. Dios los estaba adiestrando continuamente en medio de estas enseñanzas que estamos viendo nosotros, hermanos. Hoy vamos a continuar viendo a Israel siendo entrenado en el desierto con dos historias que son muy similares. Miren, número uno, ambos escenarios ocurren mientras ellos están en ese lugar de Refidim, que de hecho significa descanso. Número dos, ocurre una gran prueba en ambas historias. Número tres, la vara de Dios juega un papel importante en ambos escenarios. Hermanos, este es el Señor Todopoderoso mostrando su gracia. Pero la segunda historia tiene algo distinto. La segunda historia tiene algo que para nosotros debe precisamente ser importante cuando la veamos. Y es que Dios le dice a Israel que por primera vez se enfrente a un ejército de forma militar. Fue la voluntad de Dios probar a los israelitas de dos maneras y en dos momentos totalmente diferentes para que pudieran verse ellos a sí mismos, para que ellos pudieran ver la rebeldía de sus corazones, pero también, hermanos, para que ellos pudieran ver muy claramente la gloria de Dios. Dios quería mostrar a través de estos dos escenarios, estas dos pruebas que ellos enfrentaron, la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso que les sacó
de Egipto. Así que quiero que vean conmigo este primer punto. Dios le da a Israel lo que no se merecen. Él les da su gracia. Vaya conmigo, por favor, para que me acompañe viendo el versículo 1. Que dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Qué es lo primero que nosotros estamos viendo aquí? Lo que comenzamos nosotros a ver es que Israel comienza precisamente a confiar, comienza a obedecer al mandato, al mandamiento de Dios. Ahí lo vemos, dice, conforme al mandamiento de Jehová. Ellos se movieron. Así que eso es algo para nosotros alentador, la obediencia de ellos, porque por lo menos vemos señales de ese tipo de obediencia que Dios, para la cual Dios le está entrenando en el desierto. Ellos salieron de un lugar precisamente que se llamaba el lugar de la provisión, hacia ahora un lugar que es Refidim, y se llama el lugar de descanso o reposo. Sin embargo, les tengo una mala noticia: su obediencia a los mandatos del Señor no les duró mucho. En el primer incidente nosotros vimos que había agua, solo que esa agua no era potable, las aguas amargas de Mara. En el segundo incidente que vimos la semana pasada, no había comida, pero se podía sobrevivir por algún tiempo. Ahora el problema en Refidim es que, no hay agua en el desierto, y en el desierto, hermanos, no hay posibilidad de vivir sin agua. Así que sus vidas corrían peligro una vez más. En Mara había agua y Dios la endulzó, pero ahora en Refidim el agua debe aparecer de la nada. Ese es lo que ellos están enfrentando en este momento. Pero ¿sabes qué, hermanos? Aunque eran amenazas reales contra la propia existencia del pueblo de Israel y de las promesas del pacto, no justifican en nada la respuesta de ellos. No lo justifican. Era cierta la amenaza. Son ciertos nuestros problemas, son ciertas y reales las dificultades por las que Dios mismo nos mete, ya sea a través de la prueba a nuestros corazones para moldearnos al carácter de Cristo, o ya sea a través de la corrección a nuestras vidas, a través de la vara amorosa de nuestro Dios. No justifican nuestras respuestas, no justifican el chisme, no justifican la murmuración, no justifica las quejas. Vaya conmigo, por favor, al versículo 2, continuamos leyendo. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Así que la respuesta de Israel que estamos viendo nosotros aquí fue más que meras murmuraciones y quejas. Esa palabra altercó que estamos viendo en el versículo 2 es una palabra fuerte, que lo que significa es rencilla, que lo que significa es ponerse a los puños, que lo que significa es pelear o reclamar de forma violenta. Ese es el significado que cuando se escribe a la audiencia original, ellos están entendiendo con lo que está escrito aquí, mis amados hermanos. Miren el tono, es una exigencia. Les dicen: danos agua para que bebamos. Así que Moisés responde a estos rebeldes de la misma manera que respondió en el caso anterior. Él les dice: ¿por qué tentáis a Jehová? Ahora fíjense muy bien que lo que quiere decir esto es que al Israel estar contendiendo con Moisés, realmente estaba tentando al Señor, que habían colocado, Dios había colocado a Moisés, y ellos estaban contendiendo contra Dios. Dios fue el que puso a Moisés en la autoridad para dirigirlos como pueblo. Y cuando ellos se la emprendieron contra la autoridad que Dios había puesto allí,
La Escritura nos está enseñando aquí que contra quien ellos están atentando, murmurando y quejándose es contra el Señor. El verbo tentar significa poner a prueba o incluso, como les mencioné, llevar a juicio. Lo que quiere decir entonces es que Israel está poniendo en duda la capacidad y el deseo de Dios de cumplir con sus promesas, hermanos. Los israelitas lo que están haciendo aquí es acusando a Dios y lo llevan a juicio. Imagínate un tribunal. Eso es lo que están haciendo ellos. Están poniendo a Dios, están poniendo a yo soy en el lugar de los banquillos, en el lugar del banquillo de los acusados. Hermanos, tengamos cuidado, porque las quejas cuestionan, escuche, las quejas cuestionan la bondad de nuestro Dios. Cuando nosotros nos quejamos, nos convertimos en el juez y ponemos a Dios ahí precisamente donde Israel acaba de poner en esta narrativa a Dios en el banquillo de los acusados. Cuando nos quejamos, estamos sometiendo a Dios a juicio y lo estamos encontrando culpable, hermanos. Así que cuando te quejas, estás juzgando a Dios, y cuando intentamos juzgar a Dios, corremos un grave peligro. Vamos a ser engañados por el pecado. ¿Quiénes somos nosotros, como dice la Escritura, vastamente para estar acusando con nuestro dedo al Creador? Por las quejas, por los chismes, por las murmuraciones. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a tener una actitud como esa, hermanos, el peligro es que precisamente Dios no va a tardar en someter su juicio. Como lo dije la semana pasada, así que, amada iglesia, ellos debieron, y están pensándolo igual que yo seguramente cuando preparaba este sermón, ellos debieron haber aprendido la lección del maná en cuanto a quién es Dios, cuál es el carácter bondadoso de Él, y también reconocer esa gloria que lo caracterizó y que lo caracteriza eternamente. Ellos debieron recordar ese carácter, haber aprendido esa lección, hermanos. Y la primera opción de ellos no hubiese sido precisamente la queja, ni la murmuración, ni la crítica, sino, ¿saben qué, hermanos? Ante esa dificultad que acaban de enfrentar ahora, debieron haber orado. Pero debieron haber orado con humildad, no con soberbia, hermanos. Debieron suplicar por la ayuda del Señor, poniendo ¿qué, hermanos? Poniendo sus corazones en confiar en quién es Él, confiar en el Señor. Pero lo que vemos aquí es que cuando se encontraron en el aprieto, cuando se encontraron en la dificultad, ante esa desesperación de la prueba, su primera opción fue murmurar, fue precisamente actuar violentamente, hermanos. Ellos procedieron a regañar a Moisés. Ahí lo dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y algo que quiero que noten es que emprenderla contra ese líder, contra Moisés, fue como emprenderla contra el Señor, porque ¿quién había puesto en autoridad a Moisés? Y lo repito por segunda vez. ¿Quién puso a Moisés en esa autoridad? Así que quienes ellos estaban regañando era el Señor. Estaban insultando a Dios al pelear y regañar a Moisés. Por eso Moisés le dice, ¿por qué tentáis al Señor? ¿Por qué lo tientas? Esa es la pregunta de Moisés. ¿A quién estaban probando? ¿A quién estaban insultando y desafiando? Era realmente al Señor. No era Moisés que lo estaban haciendo. La explicación la vemos más adelante. Si usted mira el versículo 7, va a ver que dice la Escritura, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Así que ellos dudaron, ellos no creyeron por esa incredulidad que los fascinó en ese momento, hermanos. Precisamente podemos nosotros ver que le dieron rienda al diablo, hermanos. Ellos dudaron, ellos despreciaron a Dios, porque se olvidaron del bien que Dios había hecho con ellos. Ellos se olvidaron. Dios fue puesto a prueba, porque ellos dudaron. Ellos no creyeron en la bondad y en la misericordia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué van a Moisés a exigirle algo que ellos mismos sabían que Moisés no les podía dar? Moisés no podía sacar agua de la nada, hermanos. Y así muchas veces
relaciones interpersonales que se dan con personas que no respetan la autoridad, hermanos, y esto es en la iglesia y fuera de la iglesia. Nosotros estamos llamados a someternos a la autoridad que Dios ha puesto en todos los lugares. Y cuando tenemos soberbia y orgullo en nuestro corazón, esto es lo que ocurre. En lugar de ir directo a la fuente de la autoridad, que es Dios, ellos se fueron a atacar a Moisés, pero realmente estaban atacando a Dios. Ellos tenían acceso a hablar con Dios en oración y humillarse, postrarse y suplicarle. Sin embargo, escogieron tomar un subterfugio, irse por el otro lado, a buscar cómo acusar con su dedo a Dios a través de Moisés. Es una actitud muy, muy penosa, hermanos. Pero la causa de su incredulidad, como les dije la semana pasada, fue la ingratitud. Parece que ellos sufrieron amnesia, se les olvidó completamente y demasiado rápido el alimento que Dios les dio. Y que ese alimento vino del cielo. Ellos no tuvieron que hacer absolutamente nada. Dios se los dio, Dios se los proveyó. Hermanos, en lugar de murmurar contra Dios, debieron clamar a Dios porque Él fue el que endulzó el agua de Mara. Debieron orar a Dios porque Él fue el que le dio las codornices y el pan del cielo. En lugar de poner a Dios en el banquillo de los acusados, debieron humillarse precisamente y orar. Y ese es precisamente el ejemplo que vemos en Moisés. Mira el versículo 4. Y entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Así que la respuesta de Moisés, aunque podemos notar que Moisés de alguna manera se contaminó de alguna manera con las quejas y las murmuraciones del pueblo de Israel, porque fíjese que lo que está trayendo al Señor es una queja. Está diciendo: ¿qué voy a hacer? ¿Qué haré con este pueblo? Que un poco más y me van a apedrear. Él veía su vida amenazada por ellos, por las actitudes violentas con las que se le acercaron a reclamarle a él que le diera agua. Hermano, porque el chisme es contagioso, la queja es contagiosa. Cuando tú estás en una iglesia como esta, y damos gloria a Dios por cada uno de ustedes, Dios espera de nosotros que seamos una familia centrada en el Señor y que cuidemos unos de otros. Pero hermanos, cuando usted está pendiente a otra iglesia, cuando usted está pendiente a lo que pasa aquí, a lo que pasa allá, y sus reuniones y sus conversaciones con otros hermanos que no son de aquí, o incluso con los de aquí, no son reuniones o conversaciones, pero, como dice la Escritura, que nos sirvamos unos a otros, que nos cuidemos unos a otros, rayamos en eso. Expliqué la semana anterior que la murmuración y la queja producen el chisme. La murmuración es esto, hermanos. Mira lo que está diciendo ahora el pastor. Mira lo que está hablando ahí. Porque él dice, lo está diciendo por esta hermana. Lo está diciendo por este hermano. Porque tiene que meterse ahí. Eso es murmuración, hermano. Esa es la murmuración de la que se habla. Un murmullo, protestando, quejándose. Y que lleva que, lo segundo, ¿te fijaste eso lo que dijo el pastor? El chisme. En lugar de tomar la Escritura con temor y temblor y ajustar cuentas con Él. Ajustar cuentas con Él. Es a lo que nos llama. Ajustar cuentas con Él. Moisés va, a pesar de que se sienta amenazado, él va donde el Señor en oración. Él no fue con los ancianos a chismear, él no fue a murmurar con los demás. No, él fue a donde el Señor, a la fuente que tenía que ir. Él fue a pedirle y diciéndole: mira, si tú no te metes en este asunto, Señor, me van a matar, me van a matar. Si tú te tardas mucho, me van a apedrear. Eso es lo que le está diciendo. Eso me hace recordar a los discípulos, hermanos, cuando Jesús calmó la tempestad de Mateo 8:25, dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. De la misma manera es posible que Moisés se haya desesperado, pero fue al Señor en oración y le pide a Dios una respuesta al problema. De la misma manera tú y yo debemos evitar precisamente quejarnos. Pero tú y yo también nos hemos quejado como el pueblo de Israel. Tú y yo nos hemos quejado y hemos juzgado al Señor y hemos juzgado sus planes y hemos vivido como si fuera suficiente vivir sin Dios. Hemos vivido como si no fuera importante que Dios guíe nuestras vidas
¿Por qué? Porque nos estamos quejando. No subestimes las quejas, hermanos. No subestimes las quejas delante de Dios. Somos igual que los israelitas, somos culpables. Ahora, ¿qué hace Dios con los quejumbrosos? Quiero que mires qué hace Dios con los quejumbrosos, hermanos. Vaya conmigo ahí al versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Dios le ordenó 3 cosas aquí. Observen ese versículo. Hay 3 imperativos. Primero, lo manda a que pase, número 1, delante del pueblo. Y si ustedes piensan bien, lo está mandando a meterse en cueva de lobos. Le está mandando a meterse en medio de aquellos hostiles. Pero Dios lo está mandando a confiar solo en su poder mientras pasaba en medio de ellos. Lo segundo que quiero que miren ahí es que les dice que lleve, le da un imperativo, un verbo que es imperativo, que algunos de los ancianos de Israel, para aquellos que sean testigos del milagro y la portentad que Dios iba a mostrarles ahí. Tercero, el Señor manda a Moisés a que tome, dice: toma la vara con la que golpeó el Nilo, hermanos, el río que él golpeó por primera vez en la primera plaga, el Nilo. De eso es lo que estamos hablando, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para que ellos recuerden que esa vara representa no el poder de Moisés, que lo vamos a explicar en la segunda parte. Esa vara representa la gloria de la presencia de yo soy el Señor en medio de ellos. Dios quería que ellos recordaran la gloria de él al vencer a los egipcios, y que Dios utilizó en la mano de Moisés su vara, la vara de Dios, que a veces se considera la vara de Moisés, la vara de Aarón, la vara de Dios. Dios le está diciendo: toma tu vara, toma tu vara. En todos los casos, no importa que se mencione a Aarón, a Moisés o a Dios, es a Dios. El símbolo de lo que está representando es al gran yo soy, hermanos. La vara que golpeó el Nilo, precisamente aquí vemos ese contraste. La vara con que Moisés golpeó el Nilo para privar de agua a los egipcios, es la vara que hoy Dios le está diciendo que use para proveerle abundantemente agua a los israelitas. Vaya conmigo al versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en respuesta en presencia de los ancianos de Israel. Fíjense bien, hermanos, como pregunté anteriormente, ¿qué hace Dios con los quejumbrosos? ¿Ustedes creen que Israel se merece que Dios le provea agua? No. Los israelitas pusieron a Dios como el culpable a través de sus quejas, pero Dios le dice a Moisés: yo estaré esperándote en Horeb. Moisés debe ir a Horeb, a la montaña donde Dios le había revelado, donde Dios había revelado en la zarza, en la montaña donde Dios los está llevando en este entrenamiento para que reciban su ley del pacto. El Señor le dice que estará parado sobre la peña, sobre la roca en Horeb. El escenario aquí es que, escuche, hermano, el escenario que estamos viendo aquí es que Dios está del otro lado como el acusado en el juicio por esa queja de Israel, y Moisés servirá de juez. Moisés está con la misma vara que fue utilizada para traer juicio sobre Egipto. Mis hermanos, no hay duda de que el culpable aquí es Israel, nosotros lo sabemos, ¿no? Y ellos merecen estar del otro lado del estrado y ser condenados. Pero Dios le dice a Moisés: golpea la roca. Amada iglesia, le dice que golpee la roca sobre la cual se encuentra Dios sentado. Así que Moisés procede y golpea con la vara del juicio sobre Dios, sobre la roca. Lo que vemos aquí es que Dios le dio a estos quejumbrosos
gracia y misericordia en el desierto. Dios les dio a ellos lo que no se merecían. Dios les dio a ellos lo que no se merecían. Así que Moisés golpea la roca. Dios tomó el lugar de su pueblo. Algunos comentaristas dicen, Dios tomó el lugar de Moisés porque ocupó el lugar de Moisés para que no fuera apedreado, hermanos. Pero Dios mismo es el que descendió a esta tierra para ocupar el lugar tuyo y mío y recibir precisamente lo que usted y yo merecemos, el juicio de Dios. Dios le da a Israel lo que no se merece. Eso es gracia, hermanos. En lugar de maldición, la bendición fue derramada sobre el pueblo. De hecho, quiero que veas conmigo, Pablo conecta esta historia de la iglesia con la iglesia precisamente como lo vamos a ver ahí ahora, en 1 Corintios capítulo 10, y veamos los versículos 1 al 4. Dice la Escritura, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, los israelitas, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién es esa roca, hermanos? Cristo. Dice la Escritura precisamente, escuchen bien, que Cristo estuvo presente en el desierto como lo está presente hoy aquí en la iglesia. Entonces, hermanos, lo que ocurrió en Refidim nos lleva a nosotros al evangelio glorioso de la cruz del Calvario. Cristo es esa roca. El perfecto Hijo de Dios Jesús recibió los golpes, el golpe de la vara de Dios, de la ira de Dios su Padre, en tu lugar y el mío, como acabo de mencionarles. Jesús, hermanos, es el pan que satisface nuestras necesidades y la roca precisamente que llevó el castigo que nosotros merecíamos. Ahora, al igual que esa roca fluye bendición, al igual que de esa roca cuando fue golpeada fluyó bendición precisamente para el pueblo de Israel, cuando caudales de agua surcaron, como dice los salmos, surcaron el desierto para proveerles en Refidim, en el lugar del reposo, el agua para saciar su sed, pero también para librar su vida, hermanos. Ahora Cristo ahora fluye en nosotros. Cristo fluye ahora con una fuente inagotable que jamás, hermanos, volveremos. Cuando Él nos da de esa agua, jamás volveremos a tener sed. Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el versículo 39, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Así que, amada iglesia, por la muerte de Cristo y su resurrección de entre los muertos, ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros mostremos a Cristo a través de su palabra, para mostrarnos precisamente a nosotros a través de su Espíritu que ha sido derramado en nuestras vidas, la gloria de Jesús. Cada día nos muestra a través de su palabra quién es Cristo. El Espíritu Santo nos ha sido derramado para que nosotros podamos confiar en esa roca que es Cristo. En ella estamos seguros. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos descansar en su provisión, en la provisión que Él ya nos ha dado en Cristo, en esta salvación tan gloriosa. Hermanos, ¿por qué? Porque nuestra sed ha sido saciada, nuestra hambre ha sido satisfecha y nuestra culpa ha sido removida. Y ha sido por la roca eterna, como dice Isaías 26:4. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Dice, es eterna, es roca de los siglos. Ese es Jesús, ese es Cristo, nuestro Salvador, el emblema de esta iglesia bautista, roca de los siglos, una iglesia reformada con sus raíces en la Escritura, en la sana doctrina. Amada iglesia, el Padre nos ha dado todo
¿Por qué? Porque nos dio a su Hijo. Hermanos, esto es lo más grande que Dios nos puede dar a nosotros. Puedes confiar en que todas las cosas que ocurren en tu vida y en la mía son para el bien nuestro. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos ama. El Señor nos ama. Aunque tú no lo entiendas, Él está obrando a favor de los que le aman para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Así que tú, si le amas, debes de someterte a su palabra y obedecerle. Si tú le amas, recuerda, hermanos, que Él está obrando a través de las circunstancias para que llegues a ser como Jesús. Y ese río de vida que en Cristo nos ha dado nunca, nunca, hermanos, se acabará. Por lo tanto, Él nos llama hoy a nosotros a confiar, a descansar en Él, a reposar en su gracia. Vea conmigo el versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros? Así que, hermanos, las quejas y la murmuración en Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa rencilla, surgieron por la falta de esa confianza en Dios. Y la falta de confianza, escuche, es desobediencia. Cuando nosotros no confiamos en el Señor, estamos dudando. Y la duda de Dios en nuestros corazones es pecado, es pecado. Hermano, la falta de confianza es un rechazo. Esa falta de confianza que vemos aquí en el pueblo de Israel es un rechazo de ellos al Señor. En Números 14 lo expresa de esta manera: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Hablando de Israel y mirando hacia atrás y la conducta que en el futuro ellos continuarán teniendo, desafortunadamente. Continúa el versículo 11: ¿y hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho entre ellos? Así que las dos pruebas anteriores que vimos antes que esto, hermanos, el maná y las aguas del mar, hablan del que el Señor está entrenando a Israel para que le obedeciera. Pero aparentemente, aquí vemos nosotros que ellos no habían aprendido de esas lecciones. Ellos lo tomaron en poco, lo minimizaron. Hermanos, por eso Dios nos amonesta también aquí, porque podrías pasar toda la vida quejándote y murmurando por lo que tú no eres, por lo que no has tenido, por lo que te han hecho, y estar ofendiendo a Dios. O tú podrías decir: tengo a Cristo, he sido perdonado, he sido adoptado y tengo comunión con Él. O podrías decir: no necesito nada más, porque en Cristo estoy completa, estoy completo. Aquí vemos que la gracia de Dios sobrepasa la maldad de los hombres, sobrepasa nuestras maldades, hermanos. Dios les da lo que ellos no se merecen. Él les da su gracia, y al darles agua no les dio el juicio que era lo que ellos se merecían. Así que nosotros ahora vemos su misericordia en nuestro segundo punto. Dios no le da a Israel lo que se merecen. Él los libra. Ellos se merecen ese juicio, hermanos. Él les dio agua, eso fue gracia, pero no los enjuició. Míralo aquí, misericordia. Dios le da misericordia, los versículos 8 al 16. Y lo que veremos en esta segunda parte es un acto de la misericordia del Señor sobre su pueblo después de su rebelión, hermanos, por la queja y la murmuración que ellos tuvieron contra el Señor. Dios le concedió gracia, y lo vimos allí, y les dio lo que ellos no merecían. ¿Cómo, hermanos? Él se puso en su lugar. Él tomó el lugar de ellos allí en esa roca y fue golpeado por esa roca. Fue golpeado por esa roca. Y ahora Dios no les da el juicio que se merecen por su acto de rebeldía, y le ofrece misericordia a librarlo de los enemigos, que es lo que vamos a estar leyendo aquí. Israel estaba cómodo en Refidim, en el lugar de reposo, disfrutando de una abundancia grandísima, con agua que Dios le había dado, tenían alimento, tenían sus animales, pero no les duró mucho. Vaya conmigo ahí al versículo 8. De hecho, algunos comentaristas
no se equivocan en decir que esta guerra con la cual Israel se enfrenta es parte del juicio de Dios, hermanos. No se equivocan en decirlo, no es incorrecto pensarlo, pero lo que estamos viendo aquí es la misericordia de Dios que va más allá de nuestras capacidades. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, dice su palabra. Dios salva a quien Él quiere salvar. Versículo 8 dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana, y yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios, mire cómo lo llama ahora, la vara de Dios. En la historia anterior fue la vara de Moisés y ahora es la vara de Dios. Siempre se refiere a la vara de Dios en mi mano. Versículo 10: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Así que no sabemos la razón exacta del ataque, pero sabemos que fue un ataque cobarde de parte de Amalec, como lo vemos más adelante que Moisés lo dice y lo describe en Deuteronomio capítulo 25, versículo 17. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo, dice, de Amalec ningún temor de Dios. Ahora, vamos a ver quiénes eran los amalecitas. A lo mejor muchos de ustedes lo saben, quiero repetirlo. Estos amalecitas precisamente eran descendientes de Esaú, eran de hecho nietos de Amalec, era su nieto de Esaú, y fue el hermano de Jacob, aquel que le robó su primogenitura. Y desde entonces estas dos descendencias han tenido enemistad entre ambas. Pero esta enemistad, hermanos, quiero que vean y que sepan que apunta a una enemistad aún mucho mayor. Apunta a la enemistad entre Dios y Satanás. Esta guerra, hermanos, es una imagen de la batalla que existe desde la caída en el huerto del Edén y que aún continúa, escuche, contra la iglesia. Por eso es que en Primera de Juan capítulo 3 versículo 12 dice lo siguiente: hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Así que la guerra no era entre Israel y Amalec, es lo que quiero aquí que ustedes piensen, sino que era entre el Señor y Amalec. Como vemos en el versículo 16, que lo quiero cubrir ahora un momento, dice el versículo 16: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación a generación. Así que lo que dice aquí es que Amalec levantó su puño contra el Señor y el Señor levantará juicio precisamente sobre ellos hasta eliminarlos. Hermanos, los enemigos de Dios no se van a poder contener nunca. Nunca. Un día, Dios va a venir a juzgar a este mundo. Cristo vendrá por segunda vez a juzgar a vivos y muertos. Y va a juzgarlos a todos. Los que estamos en Cristo, ninguna condenación tenemos. Pero quiero que noten que esta historia tiene dos escenas de lo que hemos estado hablando nosotros. Por un lado está Josué y el ejército israelita en la batalla contra los amalecitas, pero por el otro lado tenemos a Moisés con Aarón y Hur que están en la montaña. Pero yo creo que entiendan algo, hermanos. El enfoque aquí no es Josué y el ejército, hermanos, sino que es Moisés con la vara de Dios en su mano. Vaya conmigo ahí al versículo 11, por favor. Dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Versículo 12: y las manos, hablando en plural, de Moisés se cansaban
por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Jesús deshizo a Amalek, el versículo 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Así que la vara en las manos de Moisés lo que está apuntando es a nuestro Señor como el poder supremo detrás de toda la victoria de Israel sobre Amalek. Esa misma vara que azotó con juicio a Egipto, la vara que azotó la roca que vimos en la historia anterior, en donde golpeó a Dios como una señal de que Dios mismo estaba precisamente tomando el juicio que su pueblo merecía. Esta es la misma vara que ahora se levanta en juicio contra los amalecitas. Esta es la señal de que yo soy el Señor. Esa vara en la mano de Moisés, está representando, y es una señal de que es el Señor el que está con ellos, el Señor de gloria, y que se ha dado a conocer para que se cumplan sus propósitos. Así que, amada iglesia, entendamos bien algo aquí. No eran las manos de Moisés lo que les estaba dando la victoria a Israel. Sus manos levantadas les mostraban a los israelitas el símbolo de la confianza de Moisés en la presencia y en el poder de Dios. No podemos negar que Moisés estaba allí de alguna manera intercediendo por el pueblo de Dios, porque la oración también refleja esa confianza que debemos tener en el Señor y esa dependencia. Pero la Biblia nos dice que Él se fue allí al monte y que estaba orando, ¿no? Que dice la Biblia que Él estaba mostrando la gloria de Dios al levantar la vara para que ese ejército israelita viera y tuviese confianza en el Dios que le iba a dar la victoria a ellos allí. ¿Qué pasó después? Vemos que Moisés se cansó. Y esta parte también nos enseña la fragilidad humana y la importancia también de no estar solos, de no estar solos. Por eso necesitamos la iglesia local, por eso necesitamos la membresía de la iglesia. Si nosotros no podemos vivir una vida alejados del cuerpo de Cristo, porque Cristo es su cabeza. Si tú dices que amas al Señor, si tú dices que amas a Cristo, tú no puedes odiar lo que para Cristo es lo más importante. Dios envió a su Hijo unigénito para que diera su vida por la iglesia. Tú no puedes decir que amas a Jesús si aborreces aquello por lo cual Jesús murió en la cruz del Calvario. Él necesitó la colaboración de Aarón y de Hur. Ellos estaban allí asistiéndolo, ayudándolo. Y de la misma manera nosotros no podemos caminar una vida solos, nos manda a estar unos con otros, amonestándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, animándonos unos a otros, mostrando la gloria y la gracia de Dios unos a otros, siendo transparentes de quiénes somos, lo que estamos viviendo, en dónde estamos. Hermanos, ni nada peor que una iglesia que viva de apariencias. Aquí eso no se da y yo estoy consciente de que estamos creciendo en esas áreas. No hay nada peor que hermanos en la fe que vivan de apariencia. ¿Cómo estás? Bien. Eso es bien boricua, ¿verdad, hermano? Mi esposa querida, bien boricua. ¿Cómo estás? Bien. Pero estás hecho pedazos y estás hecha trizas. Y necesitas la oración de tu hermano, pero por no decirle que estás pecando y que tienes un problema con tu carne, le dice que estás bien. Estoy en victoria. Pero Satanás anda detrás de ti, como dice la palabra, como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando las ovejitas se salen del redil y no están en el cercado o en el lugar donde el pastor está vigilando por ellas, son presa fácil del enemigo. Tienen que estar juntitas unas con otras, alimentadas del mismo pasto espiritual que es Cristo, ese maná del cielo a través de la iglesia, amados hermanos. Pero lo que vemos aquí nosotros en este preciso relato
Es un énfasis para que miren la vara de Dios, no las manos de Moisés, la vara de Dios, hermanos. Podemos pensar que, como se ve en singular al comienzo de este versículo 11, dice que tomó la vara con su mano y la levantó como un estandarte, que luego lo vemos al final en el versículo 15. Luego que se cansa, podemos pensar que él tomó con sus dos manos la vara. ¿Por qué? Porque no eran las manos las que estaban dándole la victoria a Israel. Era el objeto a quien él quería que ellos miraran al Señor, no era a sí mismo. Por eso nos paramos con temor y temblor aquí, a predicar la palabra, no para que nos vean a nosotros, sino para que vean a Cristo. Cristo obrando a través de su palabra, llegando al corazón de nosotros como iglesia, hermanos. No queremos aparentar, no queremos protagonismo, no queremos robarnos un show por la manera en que predicamos, la elocuencia ni nada. Somos débiles y queremos mostrar en nuestra debilidad la gloria del Dios al que le servimos, a Cristo nuestro Señor. Esa es la gloria que queremos que vean. Levantar las manos solo hubiese puesto la atención en Moisés, hermanos, y no en el Señor, verdaderamente, como algunos piensan. Moisés quería que miraran, hermano y hermano, al Señor. Por eso yo te digo hoy a ti, pelea por lo que Dios te ha dado, lucha y no dejes que el enemigo saque provecho ni ventaja de ti en tus debilidades. Yo te digo hoy, no te rindas, pero tienes que mirar a Cristo, tienes que mirar al gran yo soy. Él se llamó a sí mismo yo soy. Mira a Cristo, no te rindas, no te des por vencido. Escucha, no hay potencia humana en esta tierra. No importa el gobierno que sea, se pueden unir todas las naciones, todas las potencias mundiales, uno solo a combatir contra nuestro Dios y jamás lo vencerán. Escuchó, hermano y hermana, ese es el Dios al que nosotros le servimos. El Evangelio de Jesucristo no ha podido ni será detenido nunca jamás hasta que Cristo venga por segunda vez. Ese es el Dios que estamos presentando hoy aquí, el único Dios verdadero y santo. Dice la Escritura que todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dice la Escritura, no hay nombre bajo este cielo dado a los hombres. No lo hay. Mahoma no te va a salvar. Smith no te va a salvar. Russell no te va a salvar. Buda no te va a salvar. Ninguna religión que han creado los hombres falsas te van a salvar. Solo Cristo te puede salvar. Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la única vida. Solo en Él tú puedes tener vida y vida en abundancia. Por un lado, vemos un gran contraste de nuevo en esta historia. Por un lado, en la destrucción de de Egipto, nosotros vemos que Israel fue pasivo. Israel no hizo nada, hermanos. Dios emitió el juicio y obró juzgando a sus ídolos, al faraón, a los egipcios. Pero aquí vemos nosotros que el Señor le pidió a Israel que luchara contra sus enemigos. Dios le pidió que luchara contra sus enemigos. Dios lo está entrenando al pueblo. Eso no, ahora yo quiero que te pongas esto en la mente. Eso no significa bajo ningún concepto que Dios no era capaz de con el soplo de su nariz destruir a los amalecitas. Dios tiene el poder, el mismo poder que mostró al derrotar a Egipto con un soplido, con un pestañear del Dios Todopoderoso. Pudo haber derrotado a los amalecitas, pero Él escogió que fueran ellos. No podemos decir bajo ningún concepto que Dios necesitaba entonces a los israelitas para vencer a los amalecitas. No podemos decir eso. Dios, de hecho, eso es como algunas personas dicen: yo hago mi parte, ahora le toca a Dios. Eso es un error, hermanos. Yo hice mi parte, ahora le toca a Dios. Mire, mi hermano, la parte que nos tocó a nosotros nos la dio Dios, y sin Dios no hubiésemos podido hacer nuestra parte.
Así que no se trata de que yo hice mi parte, ahora le toca a Dios. No, Dios está en medio de todo, pero esa responsabilidad humana que Él nos ha dado en esta vida como cristianos, tenemos que desarrollarla y tenemos que hacerla agarrados de Él, sabiendo que no es cuestión de que lo estoy haciendo yo, ahora le toca a Dios. Señor, yo le hablé, ahora te toca a ti. No, mi amado hermano y hermana, usted y yo le hablamos porque fue Dios el que nos dio para hablarle. Fue Dios el que nos dio en primera instancia la capacidad, la boquita, el conocimiento de la Escritura para hablar. Así que Él está obrando, usándonos como instrumentos en sus manos. Y es lo que hizo aquí precisamente. ¿Por qué? Porque la responsabilidad humana nuestra nunca, escucha hermano, nunca va a opacar la gloria de Dios. Vaya conmigo ahí al versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hermano, esto debe ser de gran aliento precisamente a Josué cuando esté guiando a Israel hacia esa tierra prometida. Él deberá recordar precisamente quién es Dios y deberá recordar precisamente de quién es el juicio que pertenece al Dios Todopoderoso. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque Amalek, los amalecitas, serán la piedra de tropiezo para Israel, incluso para desanimarlos, de tal manera que por causa de ellos no pudieran entrar a la tierra prometida. Hermanos, claro, ellos fueron una piedra de tropiezo, pero el corazón de ellos corrompido fue el que impidió que ellos mismos pudieran entrar allá, porque no confiaron en el Señor. Luego dice que Moisés construye un altar, el versículo 15, al cual llama, el Señor es mi estandarte. Ese era el símbolo de la victoria de Israel, porque Dios mismo es su victoria. No era la edificación que ellos hicieron allí, no era la vara que levantó, hermanos, es Dios mismo su victoria. De la misma manera que para nosotros Cristo es nuestra victoria, hermanos. Cristo es nuestra victoria, Cristo es nuestro estandarte, Cristo es nuestra roca. Así que, hermanos, lo que aquí vimos apunta a otra montaña, apunta a otro hombre que también levantó sus manos y apunta a otro juicio. Pero existe un gran contraste. Moisés levantó sus manos para impartir juicio, pero Jesús levantó sus manos para recibir el juicio que usted y yo merecemos. El justo pagó por los injustos. Y eso ocurrió allí en el monte Calvario. En el monte Calvario, allí murió Cristo crucificado en una cruz para salvarle a usted y para salvarme a mí. Así que yo te digo hoy, confía tu vida a Cristo, ven a Él. Él es precisamente el único que puede perdonar todos tus pecados. Él es el único que puede darte una nueva vida. Concluyo, hermanos. El Salmo 95, bueno, para que ustedes lo vean en sus casas cuando estén meditando sobre este sermón, nos ilustra que Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, porque donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Gracia y misericordia en el desierto, hermanos. Amada iglesia, el propósito de Dios es que respondamos fielmente a su voz y que respondamos fielmente, a diferencia de esa generación que estuvimos estudiando hoy en el desierto. Como nosotros vemos esta misma advertencia en Hebreos capítulo 3, vaya conmigo ahí si puede, por favor. Hebreos 3:12 dice: tened cuidado, hermanos,
no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Así que, hermanos, el llamado es a la obediencia. ¿Obediencia a qué, hermanos? A la palabra de nuestro Dios, para que, a diferencia de los israelitas en el desierto, podamos entrar en nuestro reposo, como dice también Hebreos. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que, hermanos, no caigamos en la trampa del chisme, de la murmuración, de la queja y de la falta de gratitud o ingratitud. Confiemos, en lugar de eso, confiemos en que el Señor mismo nos capacitará a través de su Espíritu Santo para confiar en Él. Recuerda algo, Dios nos va a dar la gracia que nosotros necesitamos hoy. No nos va a dar la gracia que necesitaremos mañana. Por eso la invitación a nuestras vidas hoy, la amada iglesia del Señor, es a mirar a Cristo. No te afanes y dile que confías, porque Él sabe lo que hace, porque Él sabe lo que tú y yo necesitamos.